La torre de cristal de Apex Solutions olía a éxito. Sybil Avery consultó su reloj. Eran las 8:30 de la mañana y la oficina ya estaba llena. Para alguien nuevo en la empresa, era una señal prometedora. Gente ambiciosa trabajando aquí. Sybil se ajustó la blusa color crema, levantó la barbilla y entró en la sala de reuniones, donde ya estaba reunido el equipo de marketing. 8 pares de ojos se volvieron hacia ella. Solo un hombre seguía garabateando en su cuaderno. «Buenos días», dijo Sybil, intentando sonar segura de sí misma. «Soy Sybil Avery, la nueva directora de marca». El que había estado garabateando en el cuaderno levantó la cabeza. Sybil vio el pelo oscuro descuidadamente peinado, los ojos burlones y la sonrisa que hacía aparecer hoyuelos en sus mejillas. «Jake Morrison, director creativo», señaló el asiento vacío a su lado. «Tome asiento, señorita Avery. Llega justo a tiempo para una sesión de brainstorming sobre la campaña de Phantom Technologies». Sus dedos se tocaron cuando Jake le entregó el folleto del cliente. Sybil sintió un fugaz sobresalto y vergüenza, y Jake le sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. Así comenzó su romance, entre plazos, lanzamientos e interminables tazas de café para llevar. Sybil no estaba dispuesta a enamorarse de un colega, y mucho menos de un director creativo. Había venido a la gran ciudad para forjarse una carrera, no una relación. «Eres demasiado seria», le dijo Jake cuando estaban en la oficina a altas horas de la noche. «Tienes que perder el control». «Y tú eres demasiado fácil de llevar», replicó Sybil, sonriendo en desafío a su deseo de seguir siendo severa. Al final del primer mes, se besaban en la sala de conferencias vacía después de que todo el mundo se hubiera ido a casa. Al final del tercero, Sybil había presentado a Jake a sus padres por videollamada. 6 meses después, él le propuso matrimonio, de la nada, durante una comida de trabajo en la que discutían una nueva campaña publicitaria. «Cuando te miro, veo mi vida 10 años por delante», dijo Jake sacando una cajita de terciopelo. «Cásate conmigo». El anillo era delicado, un ópalo en lugar del tradicional diamante, porque Jake recordaba que Sybil había mencionado una vez su amor por esas piedras. Sus colegas de Apex Solutions les habían organizado una lujosa fiesta de compromiso. Raymond Hart, el propietario de la agencia de 52 años, hizo personalmente el brindis. «Por nuestras estrellas, Sybil y Jake, que su unión tenga tanto éxito como nuestras campañas publicitarias». La boda se celebró 3 meses más tarde, una boda de cámara en una mansión rural con vistas a un lago. Sybil lució un vestido vintage de color marfil que encontró en una pequeña boutique. Jake había insistido en un traje de diseño que costaba tanto como el alquiler de un mes de su piso. «Es una inversión», le aseguró, y Sybil cedió, aunque en el fondo pensaba que era un derroche. Tras su luna de miel en Portugal, volvieron al trabajo. Sybil fue ascendida a jefa del equipo de marca, y Jake siguió sorprendiendo a los clientes con soluciones creativas que reportaron a la agencia premios y nuevos contratos. «Deberíamos comprar una casa», dijo Jake una noche mientras veían su película favorita. «Una casa de verdad, no este piso. Quizá deberíamos ahorrar un poco más», sugirió Sybil con cautela. «El pago inicial tendría que ser considerable para evitar pagar de más por la hipoteca. Cariño, estamos en la flor de nuestras carreras. Nuestros sueldos no van a hacer más que subir. ¿Por qué dejar la vida en suspenso?» Tras semanas de búsqueda, la encontraron. Una casa de 2 plantas con porche en un barrio tranquilo, con buenas escuelas y parques. «Imagínate lo bonito que sería este lugar en otoño», dice Jake soñador, recorriendo con la mano el espacioso patio con arces. «Y dentro hay espacio suficiente para una oficina en casa y... ¿quizá una guardería en el futuro?» Sybil calculó los gastos. La suma era impresionante. Incluso con sus ingresos combinados, la hipoteca se comería una parte significativa del presupuesto. Pero los ojos entusiastas de Jake,
Su confianza en el futuro y su propio deseo de tener una casa de verdad inclinaron la balanza. «Hagámoslo», decidió ella, apretándole la mano. La mudanza y el amueblamiento de la casa habían consumido todos sus ahorros. Jake había insistido en muebles de diseño para el salón y electrodomésticos profesionales para la cocina. Sybil intentaba contener su apetito, pero la mayoría de las veces cedía. «Sybil, no vamos a vivir como estudiantes», le decía. «Nos merecemos comodidades». La vida de la joven pareja adquirió un nuevo ritmo. Levantarse temprano, largos trayectos al trabajo, días ajetreados en la agencia y acogedoras veladas en casa. Sybil disfrutaba cocinando en la nueva cocina. Jake se había aficionado al paisajismo y estaba empezando a transformar su jardín, aunque las herramientas y las plantas profesionales costaban más de lo que ella esperaba. Cada mes, cuando recibía el aviso del próximo pago de la hipoteca, Sybil sentía una punzada de ansiedad, pero luego miraba su preciosa casa y la cara de felicidad de su marido y pensaba que todo había merecido la pena. A menudo organizaban cenas para colegas. A Jake le gustaba especialmente invitar a clientes para mostrarles su exitosa vida. A una de esas cenas asistió Lyra Kincaid, que se había incorporado recientemente al departamento de grandes cuentas, una mujer alta y pelirroja, de fríos ojos verdes y mente aguda. Se acercó a Sybil mientras cambiaba la música. «Una casa preciosa», dijo Lyra, sorbiendo su vino. «Y estás haciendo un buen trabajo como anfitriona». Había algo condescendiente en su tono que puso tensa a Sybil. «Esta es nuestra casa», dijo. «Y las dos somos las dueñas». Lyra sonrió como si hubiera oído la dulce ingenuidad. «Por supuesto, es solo que me he dado cuenta de que a ti te preocupa más el lado práctico de las cosas. Y Jake siempre ha sido más un visionario que un hacedor, ¿verdad?» Sybil frunció el ceño, pero no discutió. La velada estaba en su apogeo y tenía que comprobar si la cazuela estaba en el horno. Las cosas iban viento en popa en la agencia. Apex Solutions había ganado un concurso para prestar servicios a una importante marca internacional y el equipo estaba celebrando la victoria. Raymond Hart abrió el champán y proclamó una nueva era para la empresa. «Con este contrato entramos en un nivel completamente nuevo», anunció. «Prepárense para la expansión, las primas y los nuevos horizontes». Jake volvió a casa entusiasmado. «Tendré 3 personas a mis órdenes, y me han insinuado una bonificación al final del trimestre». Sybil también estaba radiante de alegría. Le habían confiado la gestión del nuevo producto de un cliente. Abrieron una botella de vino que habían estado guardando para una ocasión especial y soñaron con el futuro hasta bien entrada la noche. «Dentro de un par de años, reformaremos la casa por completo», dijo Jake. «Y dentro de 5, quizá compremos una segunda, una casa de vacaciones, en algún lugar junto al océano». Sybil sonrió, pero no pudo evitar pensar en su hipoteca a 30 años. «Primero arreglemos esta casa», sugirió suavemente. Siempre pensando en cosas demasiado prácticas, Jake le besó la nariz. «¿No es ese tu encanto?» En primavera celebraron su primer aniversario de boda. Jake le regaló a Sybil una delicada pulsera con sus iniciales grabadas y ella le regaló los gemelos vintage que llevaba meses buscando. «Me gusta tanto nuestra vida», susurró Sybil tumbada en la cama, mirando las estrellas por la amplia ventana. «A veces temo que sea demasiado buena para ser verdad». «No digas eso. Nos merecemos esta felicidad, y solo va a crecer». No sabían que el destino les tenía reservada una sorpresa. Una semana más tarde, Raymond Hart voló a una reunión con posibles inversores. Su avión no llegó a su destino. La noticia cogió a todos por sorpresa. Nadie estaba preparado para que el carismático y enérgico Hart desapareciera de repente de sus vidas. La conmoción y la incertidumbre reinaban en la oficina. El día del funeral,
Sybil cogió con fuerza la mano de Jake. Parecía perdido. Hart no era solo un jefe para él, sino un mentor. ¿Qué será ahora de la agencia?, preguntó Sybil mientras volvían a casa después de la ceremonia. Jake negó con la cabeza. Nada bueno. Hart era el alma de Apex. Sin él, no terminó la frase. Su premonición se había hecho realidad antes de lo que esperaban. En un mes, ya estaba claro que muchos clientes trabajaban con la agencia solo por su relación personal con Hart. Cuando llegó la noticia de que su mayor cliente internacional rescindía el contrato, empezaron los primeros despidos en la oficina. «He oído que van a empezar por el departamento de marketing», le susurró Lyra a Sybil en la esquina del café. «Ahorra tu dinero. Van a ser tiempos difíciles». Sybil miró la hermosa casa que Jake y ella habían comprado, creyendo en el crecimiento sin fin de sus carreras, y por primera vez sintió verdadero miedo. No por ella misma, sino por los dos, por su futuro, por unos sueños que podían desmoronarse como un castillo de naipes. Pero no lo demostró. Por las tardes, cuando Jake se afanaba buscando ofertas de trabajo en su portátil, ella le preparaba sus comidas favoritas y le decía que todo iría bien. Lo solucionarían. Siempre encontraban una salida. Durante unas semanas más se aferraron a sus puestos en la agencia, viendo cómo los compañeros se marchaban uno tras otro. Sybil empezó a actualizar en secreto su currículum y a enviarlo a posibles empleadores. Jake se sumió en el silencio, sentado en su despacho durante horas, negándose a hablar de la situación. Cuando llegaron los recortes, ya no fue una sorpresa. Primero despidieron a Jake. La nueva dirección pensó que su salario era demasiado alto para los ingresos actuales de la empresa. Una semana más tarde, Sybil fue llamada a Recursos Humanos y le entregaron una notificación de despido. «Lo siento», le dijo el director de RR.HH, con auténtica simpatía. «Esto no tiene nada que ver con tu trabajo. Es solo que la agencia se está reduciendo al mínimo». Sybil llegó a casa antes de lo habitual y encontró a Jake en la cocina con una botella de whisky abierta. «¿Tú también?», le preguntó al ver su cara. Ella asintió. «Bueno», alzó el vaso en un brindis fingido. «Brindo por los nuevos comienzos». Sybil no se molestó en decir lo que le parecía ahora. No era un comienzo. Era el final de la época dorada de sus vidas. Durante los primeros 15 días después del despido, intentaron que no cundiera el pánico. Sybil se sentaba frente al portátil de la mañana a la noche, enviando currículos a todas las agencias de marketing de la ciudad. Jake le aseguraba que, con su cartera y sus premios, sería fácil encontrar trabajo. «Es una pausa temporal», dijo, sirviéndose una segunda taza de café. «Los dos tendremos trabajo el mes que viene, ya verás». Pero al cabo de un mes, su optimismo empezó a desvanecerse. Tras varias entrevistas, Sybil se dio cuenta de la amarga realidad. El mercado estaba desbordado de profesionales de la extinta Apex. Todos buscaban trabajo al mismo tiempo, y no había suficientes vacantes para todos. Jake llegó a casa tras otra entrevista fallida y tiró la chaqueta en el sofá. «Me ofrecieron un puesto de diseñador junior», dijo con amargura. «A mí, un director creativo con 7 años de experiencia, por la mitad de mi sueldo anterior». Sybil le puso suavemente la mano en el hombro. «Quizá deberías aceptarlo, al menos temporalmente. Necesitamos unos ingresos estables, sobre todo para pagar la hipoteca». Él se sacudió la mano bruscamente. «¿Estás sugiriendo que me humille, que haga el trabajo de los estudiantes de ayer?» «Sugiero que seamos prácticos», respondió ella en voz baja. «Nuestros ahorros no son infinitos». La tensión crecía día a día. Sybil se despertó una mañana y descubrió que Jake había estado despierto toda la noche, sentado en la cocina, estudiando sus registros financieros. «Solo podemos aguantar 3 meses», dijo sin levantar la vista. «Después tendremos que pedir un préstamo o vender la casa». «No venderemos la casa», dijo Sybil con firmeza, aunque se le apretaron las tripas.
Encontraremos una salida. Ese mismo día, aceptó un trabajo de recepcionista en una pequeña clínica médica. El sueldo era la mitad que en Apex. El horario era incómodo y las tareas distaban mucho de ser mercadotécnicas. Pero era un ingreso fijo. Una solución temporal, le explicó a Jake, hasta que encuentre algo en mi especialidad. Él asintió, pero había decepción en sus ojos. En ella, quizá, o en su situación, o en sí mismo. Una semana después, Jake aceptó una oferta de trabajo, no la humillante que había mencionado antes, sino un puesto en el departamento de marketing de Verity Insurance. El puesto parecía decente, un consultor de marketing, pero el sueldo era mucho más bajo que antes. Más o menos, dijo cuando regresó de su primer día de trabajo. Pero era mejor que nada. Sybil se alegró. Ahora podían seguir adelante con la hipoteca. Podían quedarse con la casa, aunque les costara, aunque ahorraran dinero, pero podían quedarse con la casa. Pasaron las semanas. Sybil estaba cada vez más absorta en su trabajo de recepcionista. El horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde era agotador, sobre todo cuando los pacientes malhumorados descargaban su frustración sobre ella. Pero intentaba ver el lado positivo. La clínica estaba cerca de casa, el personal era amable y, lo más importante, el trabajo era estable. Jake, en cambio, odiaba cada día más su nuevo puesto. «No tienes ni idea de lo miserable que es», se quejaba por las tardes. «No hay creatividad, solo plantillas. Y mi jefe, ese Peterson, es un tirano con complejo de Napoleón». Sybil intentó apoyarle, pero su propio cansancio iba en aumento. Después de una semana en la clínica, aceptó un segundo trabajo a tiempo parcial como teleoperadora de una tienda online, de 6 de la tarde a 10, 3 días a la semana. Eso la agotaba por completo, pero le daba un dinero extra para pagar la hipoteca. «No tienes por qué hacer esto», dijo Jake mientras se preparaba para su turno de tarde. «Podemos vender la casa y alquilar algo más sencillo. Es nuestra casa», dijo Sybil con terquedad. «Hemos invertido mucho en ella, y ahora el mercado no está del lado de los vendedores. Perderíamos dinero». No añadió que temía que, si vendían la casa, admitirían su derrota. El principio del fin. En uno de los escasos fines de semana en que ambos estaban en casa, Sybil sugirió que revisaran el presupuesto familiar. «Tenemos que recortar gastos», dijo, dejando las facturas sobre la mesa de la cocina. «Ya he cancelado las suscripciones a los servicios de streaming, excepto una. El siguiente paso es cancelar las cenas para llevar». Jake suspiró irritado. «¿En serio? ¿Tenemos que renunciar incluso a algo tan pequeño como la pizza una vez a la semana? No es poca cosa cuando contamos cada dólar», replicó Sybil con calma. $50 por el reparto de comida cada semana son $200 al mes, casi el 10% de mi sueldo de administrativo. «Vale, lo entiendo». Jake levantó las manos en un gesto conciliador. «Estamos al borde de la pobreza. Un recordatorio perfecto de lo bajo que hemos caído». Sybil contuvo una respuesta cortante. Se dio cuenta de que su orgullo estaba sufriendo más que el suyo propio. Jake siempre había sido la estrella ascendente de la agencia, acostumbrado al reconocimiento y la admiración. Ahora se sentía un fracasado. «Es solo temporal», volvió a decir, aunque ni ella misma se lo creía. «Lo superaremos». Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la situación no mejoró. Sus ahorros se esfumaron a pesar de sus esfuerzos. Cada pago de la hipoteca era un calvario. Había que reunir dinero de varias cuentas. Una noche, Sybil volvió del trabajo y se encontró con que Jake había comprado un teléfono nuevo. «El viejo se rompió», explicó él, notando la mirada de ella. No podía estar desconectado. Además, era un ascenso. Sybil permaneció en silencio, pero algo en su interior se quebró. Su teléfono tenía 4 años, la pantalla agrietada por la caída, pero no había pensado en cambiarlo. No era momento para gastos imprevistos.
Jake empezó a quedarse hasta tarde después del trabajo cada vez más a menudo, explicándolo como una necesidad de PRO. Hay que mantenerse en contacto en el sector, dice. Nunca se sabe dónde puede surgir una oportunidad. Sybil le creyó. Estaba demasiado cansada para dudar. Sus días se habían convertido en una mezcla de turnos: clínica, casa, locutorio, siesta corta, clínica otra vez. En los escasos momentos libres seguía enviando currículos, pero las respuestas eran cada vez menos numerosas. Su aniversario había pasado casi desapercibido. Una modesta cena en casa, una botella de vino del supermercado en lugar de un restaurante. Jake le regaló un ramo de flores, ella una agenda de cuero. «Siento no poder regalarte algo más digno», dijo Sybil. «No pasa nada», respondió él con una sonrisa falsa. «Lo importante es que estamos juntos», pero cada vez estaban juntos con menos frecuencia. Sus horarios no coincidían mucho. Cuando Sybil volvía de su trabajo vespertino, Jake estaba dormido. Cuando ella se iba temprano por la mañana a la clínica, él seguía durmiendo. En las raras noches en que coincidían en casa, las conversaciones no iban bien. Había demasiada tensión tácita entre ellos. El 60º cumpleaños del padre de Sybil supuso otro reto. No podían permitirse el lujo de volar para ver a sus padres al otro lado del país, y ella tuvo que explicárselo a través de una videollamada, intentando no llorar. «No pasa nada, cariño», dice su padre con comprensión. «Lo importante es que los dos estéis sanos». No le contó que Jake y ella apenas se hablaban, que él estaba cada vez más distante, que ella estaba tan agotada por sus dos trabajos que a veces se quedaba dormida en la bañera. Una tarde lluviosa, cuando Sybil regresó de su trabajo a tiempo parcial empapada, se le había roto el paraguas y estaba ahorrando dinero en taxis, Jake la esperaba en la cocina con expresión seria. «Tenemos que hablar», dijo. A Sybil se le encogió el corazón. Aquellas palabras nunca eran un buen presagio. «No puedo seguir así», continuó Jake apartando la mirada. «Este trabajo me está matando. Soy una persona creativa y me hacen rellenar hojas de cálculo y escribir informes aburridos». Sybil se hundió lentamente en su silla. «¿Quieres dejarlo?», preguntó en voz baja. «Me lo estoy pensando», admitió. «Quizá me haga autónomo, o abrir mi propio estudio». «¿Con qué dinero, Jake?», le tembló la voz. «Apenas tenemos para la hipoteca. ¿Cómo vamos a vivir mientras tú diriges el negocio?». «Siempre práctica, Sybil», su tono se volvió áspero. «Siempre pensando en el dinero. Alguien tiene que pensar en ello». Sintió surgir en su interior una oleada de ira que llevaba meses acumulándose. Mientras sueñas con grandes proyectos, alguien tiene que pagar las facturas. Nunca se habían peleado con tanta intensidad. Todos los resentimientos y frustraciones acumulados habían salido a la luz. Jake le reprochaba su falta de apoyo y de fe en él. Sybil le acusaba de ser irresponsable y egoísta. «Has dejado de creer en mí», le echó en cara. «En nosotros». «No», sacudió Sybil con la cabeza. «He crecido y he visto la realidad. Los sueños son bonitos, pero no pagan la hipoteca». Al final Jake se fue, dando un portazo. Volvió a medianoche, oliendo a whisky y cigarrillos. Sybil fingió dormir. Por la mañana ambos fingieron que no había pasado nada, pero algo había cambiado. Jake se había vuelto aún más distante, aún más propenso a quedarse hasta tarde después del trabajo. Si antes se quejaba de su jefe y de sus compañeros, ahora ni siquiera hablaba de trabajo. Sybil estaba demasiado agotada para averiguar por qué. En la clínica, oyó a una de las enfermeras hablar con el médico de su marido, que la había dejado por una amante. «Lo vi todo, pero no quise darme cuenta», dijo la mujer con lágrimas en los ojos. Los retrasos en el trabajo, la ropa nueva, la contraseña de su teléfono, todas las señales estaban ahí. Sybil se quedó paralizada, sosteniendo una pila de historiales médicos.
Algo la hizo recordar cómo Jake había cambiado recientemente la contraseña de su nuevo teléfono, cómo había empezado a afeitarse más a menudo antes del trabajo, cómo sus camisas olían a veces a perfume desconocido. Soy demasiado desconfiada, se reprimió. En su situación, sospechar era lo último que necesitaba. Ya tenían bastantes problemas. Esa noche llamó a su madre y tuvo una larga conversación con ella, intentando no revelar sus ansiedades. Tras la conversación, se sintió culpable. Sus padres no sabían cuánto había cambiado su vida con Jake. Sus ahorros estaban casi agotados y el próximo pago de la hipoteca asomaba en el horizonte cuando Sybil decidió hablar de vender la casa. «Podríamos encontrar un piso más barato», le dijo a Jake durante el desayuno. «Pasar por los momentos difíciles y luego, cuando las cosas mejoraran, comprar una casa nueva». Jake la miró sorprendido. «Creía que estarías dispuesta a todo para conservar esta casa». «Lo estaba», contestó Sybil en voz baja. «Pero ya no puedo tener dos trabajos. Estoy agotada, Jake, física y mentalmente». Él guardó silencio durante un largo momento y luego asintió. «Lo comprendo, pero dame otro mes. Tengo ideas para mejorar nuestra situación». Sybil quería creerle. Quería creer que había encontrado un trabajo nuevo y mejor pagado, o que había conseguido un ascenso, o que se le había ocurrido una idea brillante para empezar. Pero algo en sus ojos, un brillo culpable, la hizo desconfiar. Esa noche, encontró un cheque de un restaurante caro en el bolsillo de su chaqueta. Era más de lo que habían gastado en comida en una semana. Sybil devolvió el cheque a su sitio y fingió que no había visto nada. La situación en la clínica también se había complicado. El nuevo director insistía en recortar el personal administrativo. «Tendremos que prescindir de algunos empleados», dijo en la reunión. «En una semana se tomaría una decisión». Sybil sintió que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. Si perdía el trabajo, no solo tendrían que vender la casa, sino que ni siquiera podrían pagar el alquiler. Desesperada, empezó a buscar otro trabajo a tiempo parcial, quizá los fines de semana, cuando no tenía turnos en el locutorio. Un supermercado cercano necesitaba cajeras. No pagaban mucho, pero era mejor que nada. Jake se había enterado por casualidad al ver el formulario de solicitud sobre la mesa de la cocina. «Sybil, esto es demasiado», dijo, casi con miedo. «¿3 trabajos? Vas a conseguir que te maten». «No tenemos elección», dijo ella cansada. «Hay recortes en la clínica. Podría quedarme sin mi principal fuente de ingresos en cualquier momento». Él se sentó frente a ella, tomó sus manos entre las suyas. «Te prometo que las cosas mejorarán. Pronto. Confía en mí». Sybil le miró a los ojos y quiso creer. Realmente quería creer. Pero una parte de ella, esa parte práctica de la que él siempre se burlaba, le susurró: «No te hagas ilusiones. Prepárate para lo peor». Aquella noche no acudió a su turno en el locutorio. Era la primera vez que se tomaba un permiso por enfermedad. Se quedó tumbada en la bañera mirando al techo y pensó en cómo habían cambiado las cosas. Hace un año tenían puestos de prestigio, planes de futuro, confianza en el porvenir. Ahora cada día era una lucha y su matrimonio se resquebrajaba. Cuando recibió en su teléfono la notificación de que habían cargado el importe en su cuenta común, otro pago para el restaurante, ni siquiera se sorprendió. Se limitó a cerrar los ojos y dejar que las lágrimas corrieran silenciosamente por sus mejillas. Había ocurrido en uno de esos martes grises en los que nada anuncia cambios. Jake salió de la oficina de Verity Insurance 15 minutos antes de lo previsto, un raro privilegio que se permitía después de entregar su informe trimestral. Caía una fina llovizna que convertía las aceras en espejos resbaladizos. Se detuvo en la cafetería Amber para esperar a que amainara el tiempo y tomar algo caliente antes de volver a casa. Una mujer alta y pelirroja hacía cola delante de él. Algo en su postura le resultaba familiar. Se volvió para mirar el reloj y Jake la reconoció al instante.
¿Lyra? ¿Lyra Kincaid? Se dio la vuelta y sus ojos esmeralda se abrieron con sorpresa. Jake Morrison. Menuda reunión. Tomaron café y se sentaron junto a la ventana. Reflejadas en el cristal, las gotas de lluvia convertían el mundo exterior en un cuadro impresionista. ¿Qué tal? ¿Cómo está Sybil? Lyra se echó el pelo hacia atrás en un gesto que Jake recordaba de Apex. Nos va bien, respondió con evasivas. He oído que entraste en Global Creative, ¿no? Lyra sonrió, y había algo victorioso en esa sonrisa. Sí, tuve suerte. Me contrataron como directora creativa un mes antes de que Apex se derrumbara. Era como si hubiera tenido una premonición. Jake sintió una punzada de envidia. Director creativo, su antiguo trabajo, una empresa internacional con oficinas en todo el mundo. Chica afortunada, dijo intentando sonar sincero. Y ahora me dedico a los seguros. ¿Quién lo hubiera dicho? Temporalmente seguro, se acercó Lyra. El talento siempre encontrará un camino. Sus palabras y sus gestos eran comprensivos, pero sin la condescendencia que Jake estaba acostumbrado a ver en los demás. La conversación fluyó con facilidad, como en los viejos tiempos. Ella hablaba de nuevos proyectos, él de sus ideas que no funcionaban en Verity. Por un momento Jake se olvidó de la realidad gris, del cubículo estrecho, del jefe que no entendía el concepto de pensamiento creativo. Cuando se terminó el café, Lyra miró el reloj. «Tengo que irme», dijo con visible pesar. «Pero ha sido un placer conocerte. Deberíamos seguir hablando algún día». Dejó su número y le tocó ligeramente la mano a modo de despedida. Había algo en ese toque que hizo que Jake contuviera la respiración. Llegó a casa más tarde de lo habitual. Sybil ya se estaba preparando para su turno de tarde en el locutorio. «¿Llegas tarde?», le preguntó mientras comía algo en la cocina. «Sí, estaba terminando un informe», respondió Jake sin mirarla a los ojos. «Peterson me hizo rehacerlo todo». Ella asintió comprensiva, pero no realmente interesada. Tenía demasiada prisa por no llegar tarde. La vio ponerse el abrigo hecho jirones, buscar las llaves, mirar el teléfono. Sus movimientos se habían vuelto mecánicos. El cansancio dibujaba sombras bajo sus ojos. Jake recordó a Lyra, su aspecto fresco, su ligereza, su confianza. Entonces se echó hacia atrás. Sybil lo estaba pasando mal, trabajando para los dos, manteniéndolos a flote. Pero el recuerdo de la pelirroja no se le iba de la cabeza. Al día siguiente, cuando su teléfono vibró y vio un mensaje de Lyra, su corazón se aceleró de repente. «Tengo algunas ideas sobre un proyecto que podría interesarte. ¿Lo discutimos durante el almuerzo?», respondió casi al instante. Y 2 días después quedaron en un pequeño restaurante italiano no muy lejos de la oficina de Global Creative. «Tenemos unos cuantos puestos de freelance para autónomos», dijo Lyra mientras se sentaban en una mesa de la esquina. «Nada permanente, pero los honorarios son decentes. Y lo que es más importante, es trabajo creativo de verdad». Jake sintió una oleada de entusiasmo que no había sentido en meses. «¿De verdad? ¿Me recomendarías?» «Ya lo he hecho», sonrió ella. «Le he enseñado tu carpeta al director del proyecto. Está impresionado. El almuerzo duró 2 horas. Hablaron de conceptos, estilos, ideas, todas las cosas que a Jake le habían gustado tanto en su anterior trabajo y que echaba tanto de menos en Verity. Lyra le entendía, complementaba sus pensamientos, desafiaba sus ideas, igual que había hecho en Apex. Se sentía vivo. «Tengo que volver», dijo de mala gana mirando el reloj. «Peterson me va a regañar por llegar tarde». Lyra se inclinó hacia él y le apretó la mano con suavidad. «Te mereces algo mejor que eso, Jake. Siempre lo has sido». Había tanta comprensión en sus ojos que lo dejó sin aliento. Aquella noche llegó a casa más tarde de lo habitual, pues había perdido varias llamadas de Sybil. Ella lo recibió con una mirada preocupada. «¿Dónde has estado?», estaba preocupada. «Lo siento». Jake tiró descuidadamente la chaqueta al respaldo de la silla.
Me he retrasado en el trabajo y luego me he encontrado con un antiguo cliente. Quizá esto me ayude a encontrar algo mejor que Verity. La media verdad le salió con facilidad. Sybil se animó. ¿En serio? ¡Qué buena noticia! Su alegría le hizo sentirse culpable, pero solo por un momento. La semana siguiente, Jake volvió a reunirse con Lyra, esta vez para hablar de un proyecto concreto. La reunión se celebró en la sala de conferencias de Global Creative, y Jake apenas pudo contener la envidia al ver la moderna oficina, el elegante interior y el enérgico personal. Firmó un contrato como autónomo. El primer proyecto era pequeño, pero la paga era generosa. Cuando terminó la reunión, Lyra le propuso celebrarlo en un bar cercano. Por los nuevos comienzos, dijo, levantando su copa de martini. Por los nuevos comienzos, repitió Jake, sintiendo que las palabras significaban algo más que un brindis. Llegó a casa a medianoche, un poco inestable. Sybil dormía, acurrucada en su lado de la cama. Se tumbó con cuidado a su lado, procurando no despertarla. En la oscuridad contempló su rostro, tan familiar, tan cansado incluso dormido. Con Lyra era distinto. Estaba llena de energía, ambición, pasión por su trabajo. Era lo que Sybil solía ser antes de que la vida la obligara a convertirse en una obrera hastiada. Y con Lyra, Jake volvía a sentirse el director creativo de éxito que había sido. Su primer beso había tenido lugar 2 semanas después, cuando se habían quedado hasta tarde discutiendo otro proyecto. Lyra había sugerido que continuaran en su casa. Era una oficina doméstica con todo lo que necesitaban para trabajar. Jake aceptó sin pensar en las consecuencias. Su piso era exactamente como se lo había imaginado, elegante, con muebles de diseño y ventanas panorámicas. De hecho, trabajaron durante las 2 primeras horas, desarrollando un concepto para el cliente. Y entonces, Lyra se acercó por detrás, le puso las manos en los hombros y se inclinó cerca de su oído. «Pareces tenso. Deja que te ayude». Sus dedos le masajearon el cuello y Jake cerró los ojos, saboreando el tacto. Cuando se volvió hacia ella, sus caras estaban tan cerca que podía sentir su aliento. El beso fue inevitable, como el trueno tras el relámpago. Más tarde, tumbado en su cama y mirando al techo, Jake sintió un doloroso remordimiento de conciencia. Nunca se había creído capaz de algo así. Siempre se había considerado un hombre decente. ¿Qué diría Sybil si se enterara? Ella, que tiene 2 trabajos para que puedan mantener la casa. Ella, que cree en su trabajo en red y por cuenta propia. ¿En qué estás pensando? Lyra le pasó el dedo por el pecho. En nada, mintió y la atrajo hacia sí para que no pudiera verle los ojos. Era más fácil no pensar en nada. A la mañana siguiente le dijo a Sybil que había pasado la noche en casa de un viejo amigo después de una larga reunión con posibles clientes. Ella volvió a creerle. Su confianza fue como un cuchillo en su corazón, pero también como un permiso para continuar. Y continuó. El proyecto independiente existía, y Jake trabajaba en él cuando podía. Pero las reuniones con Lyra eran cada vez más frecuentes y menos profesionales. Ella era como un soplo de aire fresco, un recordatorio de lo que podría haber sido su vida de no haber sido por el colapso de Apex. «Podrías trabajar para nosotros permanentemente», le dijo Lyra un día, mientras yacían en su cama tras una noche especialmente apasionada. «He hablado con mis superiores. Están impresionados con tu trabajo en el proyecto». Jake se levantó sobre un codo. «¿En serio? Eso sería... lo cambiaría todo», terminó ella por él, pasándole los dedos por la cara. «Podrías volver a empezar. Podríamos volver a empezar». Había una pregunta oculta en sus palabras, y Jake sabía la respuesta, pero tenía miedo de decirla en voz alta. Sybil seguía siendo su esposa. Tenían una casa, una hipoteca, una historia compartida. Pero cada día todo parecía más lejano, como si perteneciera a otra vida. El proyecto independiente trajo el primer dinero, y Jake mostró orgulloso el cheque a Sybil. «¿Lo ves?
Te dije que las cosas saldrían bien, dijo entusiasmado. Esto es solo el principio. Es maravilloso, dijo ella, y su rostro cansado se iluminó por un momento con la sonrisa que a él tanto le gustaba. Quizá pueda salir del locutorio. Jake asintió, aunque sabía que el dinero de un proyecto no bastaría para sustituir su segundo trabajo, pero odiaba ver cómo se desvanecía su sonrisa. En secreto, sin embargo, había empezado a gastar parte de ese dinero en lira, restaurantes caros, entradas para el teatro, regalos. Se convenció a sí mismo de que se merecía un poco de alegría después de todos los meses de humillación en Verity, y que, de todos modos, Sybil no notaba su ausencia, estaba demasiado ocupada con su trabajo. Con Lyra podía ser el Jake que siempre había querido ser, despreocupado, creativo, generoso. Iban a restaurantes con los que Sybil y él solo podían soñar ahora, bebían vino caro, hablaban de viajes y futuros proyectos. Eres diferente cuando estás con ella, había comentado Lyra un día que estaban sentados en un bar de jazz. Tensa, contenida. ¿Con quién? Jake fingió no entender. Con su mujer. Lyra lo miró fijamente a los ojos. No mencionas su nombre cuando estamos juntos, nunca. Es como si temieras que se rompiera el hechizo. Jake apartó la mirada. Ella tenía razón, y eso le asustaba. Es difícil hablar de ella contigo. ¿Por qué te sientes culpable? Él no contestó, y Lyra no insistió. No necesitaba respuesta, lo sabía. Las cosas empeoraban en Verity. Peterson era cada vez más exigente y los proyectos cada vez más aburridos. Jake empezó a descuidar sus responsabilidades, pensando solo en trabajar por cuenta propia y en Lyra. Llegaba cada vez más tarde, cada vez menos implicado en su trabajo. Un día Peterson le llamó. «Morrison, ¿qué te pasa?», preguntó, golpeando el escritorio con el bolígrafo. «Los 2 últimos informes están llenos de errores y tu presentación para Linkard Pharmaceuticals es un completo fracaso». «Lo siento», respondió Jake sin comprender. «Te lo compensaré», pero en el fondo no le importaba. Verity era ahora para él una fuente de ingresos estable, nada más. Su verdadera vida estaba en Global Creative y en el piso de Lyra. Sybil empezó a notar cambios, pequeñas cosas al principio, una camisa nueva que él no había mencionado, el olor de un perfume desconocido, una nueva contraseña en su teléfono, pero estaba demasiado agotada para atar cabos, o tal vez no quería ver lo obvio. «Llegas tarde esta noche», le dijo una noche cuando Jake llegó a casa después de un día especialmente largo con Lyra. «¿Va todo bien?» «Sí, es que una reunión con un cliente se retrasó», mintió él habitualmente. «Y luego el tráfico». Sybil lo miró detenidamente y, por un momento, Jake pensó que lo había descubierto. Pero ella asintió y volvió a su papeleo. Estaba preparando una entrevista para un nuevo puesto en la clínica que sustituiría a su agotador trabajo a tiempo parcial en el locutorio. Jake sintió una mezcla de alivio y decepción. Una parte de él quería que ella adivinara, que le obligara a tomar una decisión. La otra parte temía las consecuencias. El fin de semana con Lyra en el hotel rural, una presentación para un cliente de fuera de la ciudad, había sido la gota que colmó el vaso. Jake se dio cuenta de que no podía seguir viviendo una doble vida. Tenía que decidir, volver con Sybil y hacer todo lo posible por salvar su matrimonio, o ir con Lyra y empezar de nuevo. «Voy a hablar con ella», le dijo a Lyra mientras volvían a la ciudad. «La semana que viene». «¿Estás segura?» No había alegría ni triunfo en su voz, solo comprensión de la gravedad de su decisión. «Sí», respondió Jake mirando el paisaje por la ventanilla. «Es más justo así, para todos». Pero pasó una semana y aún no había encontrado el valor para tener esta conversación. Cada vez que veía a Sybil, cansada pero aún esperando lo mejor, las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Cómo decirle a una mujer que se dejaba la piel por su futuro juntos que había encontrado a otra?
¿Cómo admitir que había gastado en restaurantes y hoteles con su amante un dinero que podría haberle hecho la vida más fácil? En lugar de eso, se mostraba cada vez más distante, se quedaba hasta tarde, en el trabajo, con más frecuencia, hablaba cada vez menos con su mujer. Sybil también lo notó, pero lo achacó al estrés y al cansancio, las mismas emociones que ella misma estaba experimentando. La habían ascendido en la clínica, por fin una buena noticia. Ahora podía dejar el locutorio. Por primera vez en muchos meses tenía tiempo libre por las tardes. ¿Por qué no salimos este viernes?, propone durante el desayuno. Para celebrar mi ascenso. Jake se asustó. Ya tenía planes con Lyra para el viernes por la noche. No puedo, dijo rápidamente. Tengo una reunión importante con un cliente potencial. Lleva mucho tiempo esperándome. El rostro de Sybil se congeló por un momento, luego sonrió con esfuerzo. Por supuesto que lo entiendo. El trabajo es más importante, quizá en otra ocasión. Su comprensión fue como un cuchillo en el corazón. Jake se sintió el más canalla de los canallas, pero no podía cancelar su cita con Lyra. Ella le había conseguido entradas para el estreno con el que tanto había soñado. Esa noche, mientras se arreglaba para Lyra, se le cayó accidentalmente la cartera. Se le había caído una vieja fotografía de él y Sybil en su luna de miel en Portugal. Estaban de pie frente al océano, felices, enamorados, llenos de esperanza. Jake se quedó mirándola un largo rato y luego la volvió a guardar con cuidado en la cartera. Ya en el taxi de camino a casa de Lyra, recibió un mensaje de Sybil. Espero que la reunión haya ido bien. Estoy orgullosa de ti. Te quiero. Jake cerró los ojos. La culpa lo inundaba. Pero cuando el taxi se detuvo frente a la casa de Lyra y la vio esperando en la acera con un elegante vestido de noche, la culpa retrocedió ante el deseo de una vida nueva y mejor. Aquella noche, tumbado junto a Lyra, tomó una decisión. El lunes hablaría con Sybil. Sería duro, pero necesario. No podía seguir viviendo una mentira. Pero los planes cambiaron cuando, el domingo por la tarde, Lyra le propuso que se reunieran en el Azure, un nuevo y caro restaurante que acababa de abrir en el centro de la ciudad. Tenemos que hablar de tu futuro puesto en Global Creative. Además, te mereces una buena cena después de todo lo que has pasado. Jake estuvo de acuerdo, sin pensar siquiera en el hecho de que quizá no tuvieran suficiente dinero para la cena. Pero Lyra le aseguró que no pasaba nada, que era una cena de negocios que podían amortizar como gasto de la empresa. Se suponía que esta cena era el comienzo de su nueva vida. En lugar de eso, fue el principio del fin. Había sido un día especialmente difícil. La clínica se había inundado de pacientes debido a un repentino brote de gripe, y Sybil había tenido que quedarse 2 horas más allá de su turno. La cabeza le latía con fuerza por las constantes llamadas telefónicas y las piernas le daban calambres por las interminables carreras entre las consultas de los médicos. «Hoy eres una heroína, Sybil», le dijo el médico jefe cuando por fin se calmó el flujo de pacientes. «Vete a casa y descansa. Mañana va a ser igual de loco». Sybil sonrió débilmente mientras recogía sus cosas. Sus funciones habían aumentado desde su ascenso, su sueldo había aumentado, pero también su carga de trabajo. Pero no se quejaba. Era mejor que trabajar de noche en un locutorio. Fuera lloviznaba una ligera lluvia otoñal. Sybil se levantó el cuello del abrigo y tembló. No llevaba el paraguas. Por la mañana el tiempo parecía prometedor. Decidió tomar un atajo por el centro de la ciudad para llegar al metro. A pesar del cansancio, la idea de un baño caliente y una taza de té le da energía. El teléfono de su bolsillo vibró. Sybil lo sacó, cubriéndolo de las gotas de lluvia, y vio una notificación de una aplicación bancaria. Un cargo de $250 de su cuenta conjunta. Restaurante Azur. Sybil se quedó paralizada en medio de la acera, ignorando a los transeúntes que la rodeaban con miradas contrariadas. $250. En el restaurante.
la cantidad que ella y Jake gastaban ahora en comida para toda la familia durante la semana. Claro que su situación económica había mejorado con su ascenso, pero no lo suficiente como para permitirse cenas en restaurantes caros, sobre todo porque solo faltaban 3 días para el pago de la hipoteca y la factura de la luz seguía sin pagar desde el mes pasado. ¿Podría tratarse de un error? ¿O estaba Jake intentando impresionar a un cliente potencial? Había mencionado una reunión importante esta noche. Sybil respiró hondo, tratando de calmarse. Tenía que creer a su marido, después de todo lo que habían pasado. Siguió su camino y, al cabo de unas manzanas, apareció ante ella el rótulo de Azure, el nuevo local de moda sobre el que escribían todos los blogs de la ciudad. Un edificio con enormes ventanas panorámicas que daban al acogedor interior, a la cálida luz y a la elegante multitud. Sybil aminoró el paso. Algo la impulsaba a mirar dentro, aunque su mente le decía que era mejor seguir caminando. Se acercó a la ventana, fingiendo estudiar el menú expuesto en la vitrina de cristal, y entonces los vio. Jake y Lyra estaban sentados en una mesa al fondo de la sala. Había una botella de vino abierta, platos de comida gourmet y una vela en un elegante candelabro. Se estaban riendo. Jake se inclinó sobre la mesa y cogió la mano de Lyra, acariciándole suavemente los dedos. El mundo que rodeaba a Sybil pareció congelarse. Los sonidos de la calle se desvanecieron. La lluvia dejó de existir. Lo único que quedaba era aquella ventana, un portal a una realidad que ella sospechaba pero temía admitir. Jake parecía feliz. Hacía meses que no lo estaba. Sonreía con la misma sonrisa con hoyuelos que una vez había sido solo para ella. Ahora pertenecía a otra persona. Lyra dijo algo y Jake echó la cabeza hacia atrás riendo. Luego levantó su copa en un brindis. Brindaron mirándose a los ojos. El teléfono de Sybil volvió a vibrar. Otra notificación de cargo, $120, mismo restaurante. Al parecer habían pedido algo más. Una oleada de dolor lacerante inundó a Sybil, sustituida por una ira que hervía lentamente. Por fin encajaban todas las piezas del mosaico, los retrasos en el trabajo, las reuniones de negocios por las tardes, la falta de interés por sus planes juntos, la ropa nueva, la contraseña de su teléfono, y esos extraños cargos en su cuenta común de los que no se atrevía a hablar. Y ella había pensado ingenuamente que él trabajaba en proyectos independientes, tratando de asegurar su futuro. Todos esos meses, ella había estado agotada en el trabajo, ahorrando dinero en todo, y él había estado gastando su dinero en su amante, Lyra. Lyra Kincaid, por supuesto, siempre impecable, siempre segura de sí misma, la que miraba con desprecio a Sybil en Apex. Su primer impulso fue irrumpir en el restaurante, montar una escena, exponerlas delante de todos los clientes. Pero algo la detuvo. Un vestigio de orgullo, tal vez. O tal vez la conmoción que aún no se había disipado del todo. Retrocedió unos pasos tratando de ordenar sus pensamientos. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero Sybil se negó a llorar. No aquí, no ahora, no por su culpa. De repente, cayó en la cuenta. Un plan apareció en su mente al instante, como si hubiera estado esperándola. Sybil se enderezó, cuadró los hombros y entró en el restaurante. El maitre la saludó con una sonrisa cortés, que se desvaneció al ver su abrigo empapado y su rostro cansado. «Buenas noches, señora. ¿Tiene reserva?» «No», respondió Sybil con calma. «Necesito una mesa para uno. Algo en la esquina, si es posible». El maitre vaciló, mirando sus ropas sencillas. «Sin reserva, me temo». Sybil sacó una tarjeta de crédito, la misma que ella y Jake guardaban para ocasiones especiales. «No tardaré. Solo estoy tomando una taza de té». La tarjeta hizo su trabajo. El maitre la condujo a una mesita en un rincón desde la que se veía bien toda la sala, incluso donde estaban sentados Jake y Lyra. Pero ellos no podían verla a ella, ya que una gran columna bloqueaba la vista. «Quiero un té», dijo Sybil al camarero.
el más caro de su menú. Cuando el camarero se fue, sacó el teléfono y empezó a escribir un mensaje para Jake. Le temblaban ligeramente los dedos, pero su determinación le daba fuerzas. Cariño, buenas noticias. Me han pagado la prima del trimestre, $2,000. Ya lo he ingresado en nuestra cuenta conjunta. Por fin podremos permitirnos renovar la cocina como tú querías. Te quiero. Releyó el mensaje, añadió unos emoticonos de corazón y pulsó enviar. Luego se recostó en la silla y miró. El teléfono de Jake, que estaba sobre la mesa junto a su vaso, se encendió. Echó un vistazo a la pantalla, leyó el mensaje y se le iluminó la cara con una sonrisa. Le enseñó el teléfono a Lyra y ella también sonrió, levantando su copa en un nuevo brindis. Sybil vio cómo Jake tecleaba una respuesta. «Es increíble, cariño. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Lo celebramos este fin de semana?» Hipócrita. A Sybil se le cortó la respiración ante su doblez. Estaba sentado allí con otra mujer gastándose su dinero y tenía el descaro de fingir ser un marido cariñoso. No respondió al mensaje. En lugar de eso, observó cómo se desarrollaban los acontecimientos. Jake, animado por la noticia del dinero, llamó al camarero. Sybil no oyó lo que dijo, pero vio que el camarero asentía con la cabeza y se marchaba, solo para volver con una nueva botella, al parecer de champán. Le siguieron un pedido de postres y otros platos. El teléfono de Sybil volvió a vibrar, una notificación de que le habían cargado otros $170. Llegó el té, vajilla fina, hojas de té de verdad, pequeños pasteles de cortesía. Sybil no tocó nada. Se sintió extrañamente tranquila mientras observaba a Jake y Lyra disfrutar de la velada, ajenos a su presencia. Jake parecía despreocupado. Se reclinó en su silla, gesticulando, contando alguna historia que hizo reír a Lyra, echando la cabeza hacia atrás. Parecían una pareja que se conociera desde hacía mucho tiempo y se sintieran completamente cómodos juntos. ¿Cuánto tiempo llevaban así? ¿Semanas? ¿Meses? Todo el tiempo que había trabajado hasta la extenuación para salvar su hogar, su matrimonio, su futuro. La rabia volvió a aflorar en su interior, pero Sybil la reprimió. Ahora no. Tenía un plan y lo iba a cumplir. Observó cómo Jake y Lyra seguían festejando. Champán, postre, café, digestivos. La cuenta iba a salir astronómica, pero Jake no parecía preocupado por ello. Ya lo creo, porque ahora supuestamente tenían $2,000 más. Finalmente, la velada parecía estar llegando a su fin. Jake llamó al camarero y le pidió la cuenta. El camarero trajo una pequeña libreta de cuero. Jake ni siquiera miró el importe, se limitó a introducir la tarjeta en él y se lo devolvió. Sybil contuvo la respiración. Ya. Pasó 1 minuto. 2. El camarero volvió con cara de preocupación y le dijo algo a Jake. Él frunció el ceño, sacó su teléfono y abrió la aplicación bancaria. Su rostro cambió de relajado y feliz a confuso y preocupado. Volvió a intentarlo, al parecer pensando que se había producido un error. Le enseñó la pantalla a Lyra. Ella también frunció el ceño, ahora molesta. El camarero volvió a acercarse a su mesa, esta vez con el encargado. Jake explicaba algo animadamente, gesticulando. Sybil le vio enseñándoles el teléfono, al parecer intentando demostrar que el dinero debía estar en la cuenta. Lyra parecía cada vez más molesta. Abrió el bolso, aparentemente a punto de pagar, pero Jake la detuvo, claramente demasiado orgulloso para dejarla salvar la situación. La discusión era cada vez más tensa. El maitre se acercó a la mesa. Sybil no oía las palabras, pero podía ver cómo se le tensaban los hombros y se le enrojecía la cara. Otros clientes empezaron a darse la vuelta. Algunos empleados se dirigieron al teléfono del mostrador. Sybil terminó su té, dejó la nota en la mesa, una propina más que generosa, y salió del restaurante sin ser vista. Fuera, respiró profundamente el aire húmedo del atardecer. Había dejado de llover, pero el pavimento aún brillaba por la humedad.
reflejando las luces de la ciudad. Dio unos pasos, se detuvo y se dio la vuelta. A través de la ventana del restaurante, pudo ver que la situación se estaba caldeando. Jake agitaba los brazos. Lyra parecía intentar calmarlo, pero fue en vano. Estaba borracho. Sybil conocía su mirada, ligeramente desenfocada, y su mandíbula testaruda. Podría haber vuelto. Podría haber resuelto la situación. Enseñar su tarjeta, pagar la cuenta, ahorrarle la humillación. En lugar de eso, sacó su teléfono e hizo algo que nunca había hecho antes. Bloqueó su tarjeta conjunta a través de la aplicación. Luego, borró la aplicación del banco de su teléfono. Desconectó el teléfono por completo. En el escaparate de una tienda cercana, vio su reflejo. El abrigo empapado, el pelo revuelto, la cara cansada. Pero había algo nuevo en sus ojos: determinación, ira y una calma extraña, casi aterradora. Sybil se dio la vuelta y caminó hacia el metro. No miró atrás. No quería ver cómo acabaría la noche para Jake y Lyra. Eso ya no era problema suyo. Por primera vez en mucho tiempo, solo pensaba en sí misma. De camino a casa, encendió el teléfono el tiempo suficiente para reservar un cerrajero para mañana por la mañana. Había que cambiar las cerraduras antes de que volviera Jake, si es que volvía. En casa, Sybil recorrió metódicamente las habitaciones, recogiendo las cosas de Jake. Las camisas que planchaba los domingos, los zapatos que limpiaba antes de las reuniones importantes, las fotos de ellos sonriendo, sin saber aún lo que les esperaba. Todo iba a parar a grandes bolsas negras de basura. Su jersey favorito, su colección de discos de vinilo, el reloj de diseño que había comprado con su primer gran sueldo. Cuando el teléfono volvió a vibrar, 20 llamadas perdidas, docenas de mensajes, lo metió en el cajón de su escritorio y lo cerró con llave. Hoy no quería hablar con nadie, ni con Jake, ni con su amante, ni con la policía, si llegaba el caso. El baño con el que había soñado todo el día parecía ahora un lujo inalcanzable. Había demasiado que hacer, demasiadas decisiones que tomar. Aún estaba recogiendo las cosas de Jake cuando sonó el timbre. Sybil se quedó inmóvil, escuchando. El timbre volvió a sonar, insistente, largo. ¿De verdad había vuelto tan rápido? ¿O era Lyra? ¿O era la policía? Sybil se puso de puntillas hacia la puerta y miró por la mirilla. Un hombre de uniforme desconocido estaba de pie en el umbral. «Señora Morrison», oyó una voz apagada. Era la policía. «Tenemos que hablar de su marido». Sybil se apoyó en la puerta y cerró los ojos. Así que era la policía, después de todo. La situación en el restaurante se le había ido de las manos. Respiró hondo, cuadró los hombros y abrió la puerta. «Buenas noches, agente», dijo con calma. «¿En qué puedo ayudarle?» «Señora Morrison, su marido, Jake Morrison, está detenido por alteración del orden público e intento de eludir el pago de la cuenta en el restaurante Azur. Me pidió que me pusiera en contacto con usted». Sybil asintió como si hubiera oído el pronóstico del tiempo. «Entiendo. ¿Qué quieres que haga?» «Está en la estación de Oak Street. Puedes pagarle la fianza y llevártelo. La cantidad es...» «No», le interrumpió Sybil. «Quiero decir, ¿qué tengo que hacer para divorciarme? ¿Conoce a un buen abogado?» El oficial se quedó con la boca abierta, claramente no preparado para este giro de los acontecimientos. Ese no es mi trabajo, señora. ¿Y qué hay de su marido?» «Dígale que no voy», respondió Sybil con calma. «Y que sus cosas estarán en el porche cuando vuelva. Cambiaré las cerraduras mañana por la mañana». El oficial pareció desconcertado, pero asintió. «Se lo comunicaré, aunque debo advertirle que, si se le declara culpable, podría permanecer detenido hasta 15 días». Sybil sonrió por primera vez en toda la noche. «¿15 días? Es suficiente. Gracias, agente. Buenas noches». Cerró la puerta y se apoyó en ella. 15 días. Más de 2 semanas para cambiar completamente su vida. Empaquetar todas sus cosas. Buscar un abogado. Negociar con el banco para reestructurar la hipoteca.
Tal vez encontrar un compañero de piso para compartir los gastos. Por primera vez en mucho tiempo, Sybil se sintió extrañamente aliviada. Era como si la pesada carga que había estado llevando, sin ser consciente de su peso, se le hubiera caído de repente de los hombros. Ya no tenía que fingir que todo iba bien. Ya no tenía que fingir que no se había dado cuenta de la mentira. El teléfono del cajón volvió a vibrar. Esta vez, Sybil lo sacó y leyó un mensaje de un número desconocido. Sybil, soy Lyra. Lo siento mucho. Jake ha sido detenido. No sabía nada de tu situación. Me dijo que estabais a punto de separaros. Sybil miró el mensaje pensativa. ¿Casi separados? Me pregunto qué más le habría dicho Jake. ¿Que era un monstruo? ¿Que ella no lo apoyaba? ¿Que dormían en habitaciones separadas? Empezó a escribir una respuesta, pero se detuvo y borró lo que había escrito. Lyra ni siquiera merecía su ira. Si creía las mentiras de Jake, era su problema. En lugar de eso, Sybil bloqueó el número y se dirigió a la cocina. Se sirvió un vaso de vino, el mismo vino que Jake y ella guardaban para ocasiones especiales. Esta noche era una ocasión especial, el comienzo de su nueva vida. La mañana recibió a Sybil con el timbre de la puerta. El cerrajero, un hombre delgado con una barba gris bien recortada, apareció puntual. «Señora Morrison, compañía Safe Lock. Dejó un pedido ayer». Sybil asintió, dejándole pasar. Apenas había dormido, pero sentía una extraña claridad en la cabeza, como si se hubiera despertado de un largo sueño. «Todas las cerraduras, incluido el garaje», explicó. «Y solo necesitaré 2 llaves». «¿Una más para su marido?», preguntó el cerrajero sacando sus herramientas. «No», respondió Sybil con firmeza. «Para mí, por si la pierdo». El trabajo duró unas 2 horas. Durante ese tiempo, Sybil empaquetó metódicamente las cosas de Jake: ropa, zapatos, objetos personales. Una parte la metió en cajas, etiquetándolas con un rotulador: cosas de oficina, ropa de invierno, electrónica. La otra parte la metió sin piedad en bolsas de basura, todo lo que le recordaba tiempos felices: fotos de las vacaciones, recuerdos de las vacaciones juntos, regalos que hacía en los aniversarios, todo lo que estaba impregnado de recuerdos. Cuando el cerrajero hubo terminado, Sybil comprobó las nuevas cerraduras, pagó y recibió 2 llaves relucientes. «Robustas, de última generación», explicó el cerrajero. «No se pueden abrir sin un equipo especial». «Gracias», sonrió por primera vez en todo el día. «Esto es exactamente lo que necesito». Cuando el cerrajero se marchó, Sybil se duchó, se puso un estricto traje de negocios y llamó a un taxi. Tenía varias citas importantes. La primera era en el banco donde Jake y ella iban a solicitar una hipoteca. La directora, una encantadora mujer de mediana edad, escuchó atentamente su historia. «¿Así que quieren reestructurar la hipoteca solo a su nombre y luego vender la casa?», dijo mirando el papeleo. «Exacto», asintió Sybil. «Mis ingresos me permiten hacerlo ahora, aunque sea a duras penas. Después de la venta, planeo pagar la hipoteca en su totalidad y suscribir una nueva, pero mucho más pequeña, sobre el piso». «Es un plan sensato», dice el administrador. «Pero el proceso llevará tiempo y necesitará el consentimiento de su marido o una sentencia de divorcio». «Entiendo». Sybil sacó la tarjeta de un abogado al que ya había visitado. «Ya he iniciado el proceso. Cuanto antes pongamos en marcha la reestructuración, mejor». Después del banco, Sybil se dirigió a la clínica donde trabajaba. Había un asunto más importante que atender. El médico jefe, el doctor Royce, la escuchaba atentamente, asintiendo comprensivo de vez en cuando. «Tendré que tomarme unos días libres en las próximas semanas», explicó Sybil, «para ocuparme de asuntos personales, y si es posible, me gustaría aumentar mi horario. Necesitaré los ingresos extra hasta que venda la casa y me mude a un lugar más pequeño». La doctora Royce dio un golpecito pensativo con el bolígrafo sobre la mesa.
Estábamos pensando en abrir turnos los sábados. Puedo ofrecerte un 30% de paga extra. En cuanto al tiempo libre, tómate todo el que necesites. Te lo has ganado. Al salir de la clínica, Sybil sintió una oleada de energía. Poco a poco iba tomando forma un plan de acción. Por primera vez en mucho tiempo, era dueña de su propia vida. No miraba a Jake. No intentaba salvar algo que hacía tiempo que se había derrumbado. Los días siguientes se convirtieron en una rutina clara, casi militar. Por la mañana, trabajo en la clínica. Por la tarde, reuniones con un abogado, un agente inmobiliario. Había empezado los preparativos para vender la casa en cuanto la registrara para ella. Y búsqueda de un piso adecuado. Por la noche, ordenar las cosas de Jake y preparar los papeles del divorcio. Al tercer día del incidente en el restaurante, Sybil decidió por fin encender el teléfono. El aluvión de notificaciones casi la hizo apagarlo de nuevo. 57 llamadas perdidas, 43 mensajes, docenas de notificaciones de redes sociales. La mayoría de las llamadas eran de Jake o de un número que había identificado como un teléfono de la comisaría. Algunas eran de Lyra. Incluso había una de la madre de Jake. Sybil borró metódicamente todos los mensajes de voz sin escucharlos. Luego abrió los mensajes de texto. Sybil, ha habido algún tipo de malentendido. Llámame. Por el amor de Dios, sácame de aquí. Te juro que te lo explicaré todo. ¿Por qué no contestas? No puedo quedarme aquí. Dicen que podrían detenerme 15 días. No puedes hacerme esto. Sybil, soy Lyra. Por favor, llámame. Creo que ha habido un terrible malentendido. Sybil, cariño, soy Martha, la madre de Jake. ¿Qué ha pasado? Jake nos llamó desde la estación. Está muy disgustado. El último mensaje era de Jake, enviado hace unas horas. Entiendo que estés enfadado. Tienes derecho a estarlo. Pero 15 días es demasiado duro. No puedo sobrevivir tanto tiempo aquí. Al menos llama a un abogado. Sybil borró todos los mensajes, bloqueó los números de Jake y Lyra y luego envió un breve mensaje a la madre de Jake. Marta, voy a pedir el divorcio. Jake me engañó con nuestra antigua compañera de trabajo y se gastó nuestro dinero en ella. Por favor, respeta mi decisión. Después de eso, llamó a sus padres. Era hora de decirles la verdad. Hija, se alegró la madre. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Jake? Sybil respiró hondo. Mamá, papá, hay algo que tengo que deciros. Jake y yo vamos a romper. Habló durante casi una hora, abriéndose a sus padres por primera vez sobre lo que había pasado durante el último año. Los problemas económicos, los dos trabajos, cómo Jake se había distanciado y luego había empezado a engañarla. Y, por último, lo que había pasado en el restaurante. Mi niña, dijo su padre en voz baja cuando terminó. Allí estaremos. No tienes que pasar por esto sola. No, papá, respondió Sybil con firmeza. Lo superaré. Tengo que hacerlo sola. Pero si pudieras prestarme algo de dinero para el anticipo del piso cuando venda la casa. Ni se te ocurra devolverlo, interrumpió su madre. Te lo enviaremos mañana. Tienes que empezar una nueva vida sin demasiadas deudas. Al colgar el teléfono, Sybil sintió que se quitaba otro peso de encima. Había ocultado sus problemas a sus padres durante tanto tiempo, temerosa de decepcionarlos, de preocuparlos. Ahora que la verdad había salido a la luz, era más fácil respirar. Al quinto día, Sybil recibió la visita de una vecina, la señora Clark, una viuda anciana que siempre había sido amable con ellos. Cariño, dijo, tendiéndole una olla de sopa casera. He visto a los policías y me he dado cuenta de que Jake hace días que no viene por aquí. ¿Va todo bien? Sybil la invitó a pasar y, tomando una taza de té, le contó una versión abreviada de los hechos. Lo siento mucho, la señora Clark sacudió la cabeza. Aunque sospechaba algo, ¿sabe? A menudo llegaba tarde a casa y a veces olía a perfume de mujer. No quise entrometerme.
Todo el mundo lo veía menos yo, sonrió Sybil con amargura. No te castigues, la señora Clark le dio una palmada en el brazo. El amor a menudo lo ciega a uno. Lo importante es que lo viste a tiempo. Hizo una pausa, removiendo el té pensativamente. Sabe, mi sobrina está buscando casa. Es enfermera de pediatría, muy responsable. Si necesitas una compañera de piso mientras vendes la casa, ella podría ayudarte con los pagos. Sybil se lo pensó. La idea tenía sentido. La casa era demasiado grande para ella sola y le vendrían bien unos ingresos extra, sobre todo ahora. Dile que me llame, decidió. Lo discutiremos. Al séptimo día llamó el abogado. Sonaba entusiasmado. SRA. Morrison, he conseguido contactar con su marido en el calabozo. Ha aceptado el divorcio de mutuo acuerdo y no reclamará la casa, siempre que usted no pida pensión alimenticia ni daños y perjuicios. ¿Aceptó tan rápido? Sybil se sorprendió. Creo que estar en el centro de detención le ha hecho replantearse sus prioridades, respondió secamente el abogado. Además, le insinué que teníamos pruebas de su malversación financiera con otra mujer. Eso reforzó su decisión de no prolongar el juicio. De acuerdo, asintió Sybil. Aceptaré sus condiciones. Prepara los documentos. Colgó el teléfono con sentimientos encontrados. Por un lado, la decisión de Jake lo hacía todo más fácil. Por otro, había algo doloroso en la facilidad con la que había aceptado renunciar a su matrimonio. Pero no era momento para sentimentalismos. Tenía mucho más que hacer. Aquella misma tarde, Sybil conoció a la sobrina de la señora Clark, Emma, una alegre muchacha de 25 años con una melena corta y una risa contagiosa. «Puedo mudarme mañana», dijo Emma, mirando la habitación que Sybil le había ofrecido. «Y estoy dispuesta a pagar la cantidad. Es mucho mejor que el albergue del hospital». «Hay una condición», dijo Sybil. «Si vendo la casa, tendrás que buscarte otro sitio para vivir, pero prometo avisarte con tiempo». «No hay problema», asintió Emma. «Mejor unos meses aquí que ni un día. Además, tía Marjorie dice que tú también trabajas en medicina, ¿no? Nos llevaremos bien». Se estrecharon las manos y Sybil sintió un repentino alivio. La perspectiva de tener en casa a otra persona alegre y ajena a su doloroso pasado era energizante. Al 10º día las cosas de Jake estaban completamente empaquetadas y llevadas al garaje. Sybil solo se quedó con las cosas que había comprado ella misma o que tenían un valor práctico: electrodomésticos de cocina, equipo de jardinería, herramientas, todos sus efectos personales, ropa, colecciones, premios. Todo estaba bien empaquetado, firmado y listo para partir. Sybil incluso había hecho un inventario para que no hubiera reclamaciones posteriores. Emma se mudó el mismo día, aportando nueva energía y nuevas conversaciones a la casa. Rápidamente establecieron las normas de convivencia y se repartieron las responsabilidades. Por primera vez en mucho tiempo, Sybil no se sintió sola en su propia casa. El 12º día, Sybil recibió un mensaje del abogado. Los papeles estaban listos. Jake había aceptado provisionalmente todas las cláusulas. En cuanto le dieran el alta, podrían reunirse para firmar. Contestó con un escueto «bien» y se dispuso a preparar la cena para ella y Emma. La idea de reunirse pronto con Jake ya no era dolorosamente emocionante. Más bien el enfoque de negocios era otro punto de la lista que había que tachar. El 14º día, cuando faltaban solo unas horas para la liberación de Jake, Sybil recibió un mensaje inesperado de Lyra, desde un número nuevo que aún no había bloqueado. «Sybil, sé que no quieres hablar conmigo, pero tengo que decírtelo. He roto con Jake. Me mintió tanto como te mintió a ti. Me dijo que estabais a punto de divorciaros, que estabais separados. No estoy poniendo excusas, solo quiero que sepas que no me interpondré en tu camino si decides hacer las cosas bien». Sybil releyó el mensaje 2 veces y luego soltó una carcajada. ¿Arreglarlo?
Después de todo lo que había pasado, era evidente que Lyra no se había dado cuenta del alcance de la devastación. No se molestó en contestar, se limitó a bloquear también ese número. Lo que pasara entre Jake y Lyra ya no le importaba. El día de la liberación de Jake, Sybil estaba lista. Cosas en el garaje, cerraduras nuevas en las puertas, los papeles del divorcio con el abogado. Se tomó el día libre en la clínica, por si acaso. Emma se había ido a trabajar temprano por la mañana, y Sybil estaba sola en la casa que una vez había sido su nido compartido. Extrañamente, no sintió ansiedad ni miedo, solo una serena determinación. El timbre sonó a eso de las 11. Sybil se tomó su tiempo para abrir la puerta, mirando primero por la mirilla. Jake parecía demacrado, con la barba incipiente y desaliñada y la ropa arrugada, pero sus ojos ardían con ese fuego familiar y obstinado. Abrió la puerta, pero no lo invitó a entrar. Se limitó a quedarse en el umbral con los brazos cruzados sobre el pecho. Sybil, su voz era ronca. Tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar, Jake, dijo ella con calma. El abogado ya te lo ha explicado todo. Aceptaste el divorcio y renunciaste a reclamar la casa. No pido pensión alimenticia ni indemnización. Simple y llanamente. No es tan sencillo, y lo sabes, dio un paso al frente. Lo que pasó, puedo explicarlo. ¿Y tú? Sybil enarcó una ceja. ¿Puedes explicarme por qué me engañaste con Lyra? ¿Por qué gastabas nuestro dinero en restaurantes y regalos para ella mientras yo tenía 2 trabajos? ¿Por qué me mientes todos los días? Jake bajó los ojos. Estaba confuso. Después de que Apex se derrumbara, me sentí inútil. Encontraste un nuevo trabajo tan rápido y luego otro, y yo estaba atrapado en esta horrible compañía de seguros haciendo un trabajo que odiaba. ¿Y eso justifica el engaño?, preguntó fríamente Sybil. No, claro que no, sacudió la cabeza. Pero con Lyra volví a sentirme importante. Me ofreció proyectos, presentaciones, oportunidades, y una cosa llevó a la otra. Ahórrame los detalles, le interrumpió Sybil. Tus cosas están en el garaje. He hecho un inventario. Asegúrate de que está todo. Si hay algo que tengas que recoger más tarde, ponte en contacto con mi abogado. Jake la miró con incredulidad. ¿De verdad lo había decidido todo? ¿Después de tantos años juntos? Tú lo decidiste, le corrigió Sybil. En el momento en que empezaste a ver a Lyra a mis espaldas. Y sabes una cosa, te estoy agradecida. ¿Agradecida? Parecía aturdido. Sí, asintió Sybil. Si no hubiera sido por aquella noche en el restaurante, seguiría aferrada a nuestro matrimonio, trabajando hasta la extenuación, creyéndome tus mentiras. Me liberaste sin quererlo. Algo parecido al dolor apareció en su rostro. Todavía te quiero, Sybil. No, no me quieres, sacudió la cabeza. Amas la idea de nosotros, los recuerdos de lo que fuimos, pero eso pertenece al pasado. Sacó una llave de garaje del bolsillo y se la tendió. Tus cosas te esperan. Cuando termines, deja la llave en el buzón. Jake cogió la llave y sus dedos se tocaron un instante. Sybil no sintió nada, ni chispa, ni dolor, ni arrepentimiento. ¿Y la casa?, preguntó, mirando a su alrededor. Nuestra casa. Mi casa, corrigió Sybil. Pienso venderla, pagar nuestra hipoteca y comprar un piso más pequeño con un crédito mínimo. Empezar una nueva vida sin deudas agobiantes ni malos recuerdos. Dio un paso atrás y empezó a cerrar la puerta. Adiós, Jake. Y buena suerte con Lyra. Ah, sí, ella también te dejó, ¿no? Sybil sonrió, no con regodeo, sino con genuina comprensión. Bueno, todos tenemos lo que nos merecemos. La puerta se cerró con un suave chasquido. Sybil se apoyó en ella y respiró hondo. Esperaba que ver a Jake le provocara una tormenta de emociones, ira, dolor, tal vez incluso dudas. Pero en lugar de eso, solo sintió la tranquila certeza de que estaba haciendo lo correcto. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Emma. ¿Cómo te ha ido?
¿Compraste una botella de vino de camino a casa? Vamos a celebrar tu libertad. Sybil sonrió y tecleó una respuesta. Fue genial. Y sí, vino es exactamente lo que hace falta. Hoy es un nuevo día y el comienzo de una nueva vida. Envió el mensaje y se alejó de la puerta. A través de la ventana vio a Jake caminando hacia el garaje, más encorvado que de costumbre. Una parte de ella quería sentir compasión, pero esa parte estaba en el pasado, junto con la ingenua Sybil que había tolerado las mentiras y la traición. La Sybil actual era más fuerte, más sabia y, lo que era más importante, más libre. Había pagado un alto precio por esta lección, pero ahora sabía con certeza que nadie volvería a cenar a su costa, literal o figuradamente.